Ya le mandé el correo a la señorita Marcela. Ella, ella tiene una enorme disposición. Es increíble la disposición de esa mujer. Así es que yo creo que eso va a quedar resuelto a la brevedad. Ya no solo para lo de la duración de la clase, sino también para lo de la posibilidad de que nos ayude con el tema de la plataforma. Entonces, bueno, es importante que antes nosotros reconocíamos como el dispositivo intrauterino como un método de solo para pacientes que han tenido paridad, pero como les explicaba, ya se han creado dispositivos para pacientes nuligestas que deseen utilizar el método. Básicamente lo único que se ha disminuido es el tamaño del mismo. Antes se ocupaban diferentes elementos inertes como método anticonceptivo, como por ejemplo crines de animales, hilos de seda, metales, hilos plásticos varitados, dentro de los cuales tenemos nosotros como el lipes y el Dalcon sheet. Pero después, como les dije yo, empezamos a ver que ciertos metales tenían un efecto proinflamatorio que era importante y ahí nos encontramos nosotros con el uso de cobre a través de estos dispositivos y de acuerdo a la disposición que tienen dentro del dispositivo nos vamos a encontrar el biotipo de cobre 380A, el Novate, el Multiload y ya a raíz de que empezamos a ver ciertas cosas con respecto a los anticonceptivos tipo DIU, eh, ocupamos otros que eran liberadores de progestinas con otros tipos de elementos plásticos como el Progestacert, el Lenonova y ahora en su actualidad el Mirena. ¿Ok? Aquí nosotros podemos ver los diferentes tipos de dispositivo intrauterino. Este es el Multiload. Aquí tenemos los diferentes tipos de T. Esta T es la 380A, que es la más ocupada ahora en la atención primaria. Aquí ustedes pueden ver la T, esto es un Jaides, pero es la misma forma del Mirena, ¿ya? Y este, como ustedes lo ven, es un hilo con unas barritas de cobre. Entonces, los mecanismos de acción básicamente son reacción inflamatoria local, básicamente tiene un compromiso del líquido y paredes de la cavidad uterina y una reacción aumentada por el cobre, al haber una concentración aumentada del ion cobre, genera cierto nivel de toxicidad para los espermatozoides, los cuales no se pueden desplazar con rapidez y eso hace que lleguen muy pocos espermios a las trompas y los que llegan lo hacen ya en muy malas condiciones. Entonces, para resumir, los mecanismos de acción del dispositivo intrauterino primero es un efecto físico, porque el eyaculado choca contra las paredes de este dispositivo y eso hace que altere el desplazamiento de los mismos. Y al generar una reacción inflamatoria local, pues activa ciertas citoquinas que alteran la motilidad y el desplazamiento de los espermatozoides. Entonces, si ustedes tienen que responder cuál es el mecanismo de acción de un dispositivo intrauterino, tiene dos mecanismos, uno que es un efecto físico y uno que es un efecto químico o proinflamatorio. No hay evidencia física que demuestre que el dispositivo intrauterino genere destrucción del embrión y que impida la anidación de los huevos fecundados. De hecho, ustedes se van a dar cuenta que hay pacientes que se embarazan igual con el uso del dispositivo intrauterino. Antes se colocaba el dispositivo intrauterino en pacientes con amenorrea y es por eso que se pensaba que era un método abortígeno, ¿ya? Actualmente, por eso, como regla, básicamente se ocupa la inserción del dispositivo intrauterino en pacientes que tengan su periodo menstrual. ¿Ok? Eso primero nos ayuda a estar completamente seguros de que la paciente no está embarazada y que tiene una permeabilidad uterina. ¿Ok? Entonces, con respecto al dispositivo de cobre, les hice este gráfico para que ustedes lo tengan muy en cuenta. Cambia la textura del moco cervical, cambia el revestimiento del endometrio e interfiere con el proceso reproductivo antes de que los óvulos lleguen a la cavidad uterina e interfiere con la capacidad de los espermatozoides para atravesar a la cavidad uterina. Y esto secundario a lo que les expliqué con anterioridad.
¿Cuáles son los beneficios? Básicamente tiene una alta eficacia, entre un 0,6 a un 0,8 embarazos por cada 100 mujeres durante el primer año de uso. Estoy hablando de la T de cobre tipo 380A, pero es comparable con el LIPES y con el Multiload. Tiene una eficacia inmediata, es un método de largo plazo, incluso se puede ocupar hasta 12 años, en promedio 8. No interfiere con el coito, esto entre comillas, y va de acuerdo a la adecuada colocación y el corte de las guías. Tiene un retorno inmediato a la fecundación al extraerse y no afecta en ningún momento la lactancia. ¿Cómo? Porque es un poco limitado, porque antes de su inserción requiere un examen pélvico completo. Se recomienda básicamente hacer un screening de infecciones de transmisión sexual. Requiere un profesional de salud preparado, capacitado y que conozca a la paciente desde el punto de vista anatómico. Y la mujer no puede descontinuar personalmente su uso, pues requiere también de personal capacitado para la extracción del mismo. ¿Cuáles son los efectos secundarios más notorios del dispositivo intrauterino? Aumenta el sangrado y los cólicos menstruales durante los primeros meses. Esto no corre para el Mirena o los que liberan hormonas porque generan todo lo contrario, incluso disminución del sangrado hasta llegar a menorrea. Otro problema es que pueden eliminarse espontáneamente de acuerdo a la contractilidad del útero. Rara vez, es decir, menos de 1 por 1000 casos pueden perforar el útero. No evita embarazos tubarios y eso es súper importante porque cuando hay desplazamiento del dispositivo tipo T de cobre se pueden presentar embarazos o aumenta la probabilidad de que sea un embarazo extrauterino. Se ha demostrado que hay un aumento importante en la presencia de enfermedad pelviana inflamatoria e infertilidad secundaria. Aquellas mujeres que contraen ITS, por eso el uso de un método accesorio como un método de barrera estaría completamente indicado en aquellas pacientes porque incrementa la probabilidad de contraer virus del papiloma humano, VIH, virus de la hepatitis, entre otros. Con respecto a los liberadores de cobre o los que son inertes, como hacen que el sangrado sea más intenso, la incidencia de retiros es de 3 a 15% en mujeres cada año y aumenta el volumen menstrual más o menos entre un 20 a un 100% en la usuaria versus las causas más probables de estos básicamente pueden ser por inflamación aséptica, hacen endometritis, aumento de la actividad fibrinolítica local, aumento de la concentración de prostaglandinas locales, vasodilatadores y disminución de la agregación plaquetaria. La tasa esperada de expulsión de un dispositivo en la población adulta con una correcta técnica de colocación es menor o igual al 5%, es decir, una de cada 20 pacientes pueden expulsarlo de forma espontánea. Es por eso que los dispositivos hormonales de liberación hormonal, llámese Mirena o Jaides, tienen la garantía de que si la paciente lo expulsa entre los primeros 3 meses de uso, le devuelven uno nuevo para que se lo vuelva a colocar, siempre y cuando haya guardado la caja y el envoltorio del dispositivo. Hasta ahí, doctores, ¿alguien tiene alguna duda, alguna pregunta, algún aporte? Bueno, muchachos, para finalizar, vamos a hablar de la anticoncepción quirúrgica voluntaria, que es lo que todos conocen ustedes como la esterilización quirúrgica. Es importante que ustedes sepan que pueden ser procedimientos menores y mayores y tienen como objetivo terminar de forma permanente tanto la fertilidad masculina o la fertilidad femenina. La esterilización voluntaria es el método anticonceptivo más utilizado mundialmente. Esto es una estadística que se hizo en el año 90, la encontré bastante interesante porque por lo menos 170 millones de mujeres y 43 millones de hombres habían accedido a este método. Básicamente son procedimientos que nos ayudan a eliminar el paso o la comunicación entre uno o los gametos, ¿ya?
Empezamos con varias formas de hacerlo, dentro de las cuales encontramos lo que era la oclusión tubaria. Básicamente era muy eficaz, de 0.5 embarazos por 100 mujeres durante el primer año, era eficaz de forma inmediata, era permanente, no interfería con el coito y era apropiado para pacientes en las que un embarazo podría significar el riesgo de su vida. Básicamente era una cirugía simple, generalmente practicada con anestésico local, sin efectos secundarios a largo plazo y sin modificaciones en la función sexual, es decir, no tenía influencia sobre la producción hormonal y eso es súper importante que ustedes lo tengan claro, porque muchas pacientes le preguntan, doctor, y es que me va a doler mucho y yo voy a tener deseo de sostener relaciones después de que me operen y no me van a salir barbas o bigotes, etcétera, etcétera. Ustedes deben saber que no interfiere con la liberación hormonal. Se debe considerar como un método permanente, no se puede garantizar en un 100% el éxito. Las pacientes pueden arrepentirse posteriormente y ojalá uno debiera indicarlo después de los 35 años, aunque no hay limitante para realizarlo. Antes necesitamos la firma del esposo y del padre de la usuaria, ahora con que la usuaria lo solicite es suficiente. El riesgo de complicaciones es bajo, las molestias y el dolor es poco tiempo después del procedimiento. Obviamente debe ser un médico entrenado, un especialista. Hay una pequeña disminución de la eficacia a largo plazo y el aumento del riesgo del embarazo tubario aumenta. No protege de las infecciones de transmisión sexual. Puede presentarse como efecto secundario dolor de hombro durante 12 a 24 horas después del procedimiento laparoscópico. Básicamente, cuando se hace es por la distensión del CO2 bajo el diafragma. La oclusión tubárica puede ser efectiva desde que se realiza la operación y los periodos menstruales se mantienen sin variación. Siempre se le debe indicar el uso de condón a las pacientes para evitar infecciones de transmisión sexual. Entonces, dentro de la esterilización femenina tenemos la oclusión tubárica bilateral con ligadura, con corte, con sección, con cauterización o lo que se hacía antes que era la colocación de anillos, clips o grapas. Actualmente, cuando hablamos, bueno, esta es la técnica de resección tubaria. Actualmente, lo que se ocupa por indicación de la FIGO es realizar fimbriectomía o salpingectomía. Todo esto asociado a la posibilidad que tiene la fimbria de interactuar generando sustancias tóxicas para el ovario que supuestamente podrían generar cambios en el mismo y hacerlo preclive a presentar cáncer de ovario. Aquí ustedes ven básicamente cómo se hace un puerto transumbilical y uno lateral de donde se pueda manipular cada una de las trompas, por ahí se hace la sección y ligadura o sección y cauterización de los cabos y se realiza la esterilización femenina. También se puede hacer con técnica abierta, con mini lab, básicamente con el mismo método. Con respecto a las técnicas abiertas, tenemos la técnica de Pomeroy modificado, la técnica de Uchida, la de Irving y la de Croner, que es la de la fimbrectomía y salpingectomía, que es la que más se está utilizando actualmente. Básicamente la de Pomeroy lo que hace es incluir sobre el peritoneo visceral el remanente de la trompa, que entraron en desuso porque son técnicas largas que no mejoran el rendimiento del procedimiento, tanto la de Uchida como la de Irving, que simplemente lo que generan es la introducción de la trompa dentro del parénquima miometrial sin ningún beneficio extra para la paciente. Con respecto a las técnicas laparoscópicas, tenemos la técnica de electrofulguración, básicamente con un bipolar se ocluye la trompa y se pasa calor, lo que generaría una quemadura con una posterior cicatriz que evitaría el paso del óvulo y del espermio para generar la fecundación. El Fallope Ring era básicamente un anillo que se colocaba en el lumen para obstruir el paso, ya no se ocupa, al igual que los clips de Hulka. Y la otra opción era hacerlo por vía laparoscópica, perdón, por vía histeroscópica a través del orificio cervical interno, se ascendía con una sonda y se ocluían por de adentro hacia afuera. Actualmente, las técnicas que se ocupan son las técnicas laparoscópicas, las técnicas abiertas por Mililab o por vía transvaginal
haciendo un orificio en el fondo de saco posterior, trayendo las trompas y haciendo una resección fimbrial o haciendo una salpingectomía bilateral. Ojo, debe ser bilateral. ¿Ok? Con respecto a los resultados de estas técnicas, es menor del 2% en 10 años de uso, mayor en mujeres de bajo los 30 años, más bajo con salpingectomía parcial posparto y con respecto, esto fue un estudio que hizo la comparación entre los diferentes métodos, clip, anillo y eso, y se vio que la posibilidad de fecundidad era mayor con el uso de los clips de Hulka, así es que por eso entró en desuso esa técnica y ahora no estamos ocupando ni anillos, ni clip, ni grapas, sino estamos ocupando o electrofulguración o de frente fimbriectomía o salpingectomía, por la vía que sea laparoscópica, sea mini-lap o sea por a través de la vía vaginal. Fracasos de la ligadura tubaria, ya sea por la formación de fístulas tuboperitoneales, que es un, perdón, que es un percance quirúrgico, que haya una equivocación en el procedimiento quirúrgico y en lugar de ligar la trompa se ligue el ligamento redondo, que la coagulación que se ejerce sea inadecuada y se deje un lumen parcial, que esté cortado de forma parcial el lumen de la trompa y obviamente pues va a ser fallo y frustro el método. Complicaciones, básicamente menos del 1% de todos los procedimientos se complican directamente relacionadas a la expertise del cirujano y básicamente este tipo de complicaciones pueden estar dadas por efectos propios de la paciente, ya sean pelvis congeladas, ya sean algún tipo de obstrucciones a nivel del procedimiento o por fallas del operador. Básicamente, cuando lo hacemos por vía mini-lap y laparoscópica, ¿qué estamos evitando? Porque también en el puerperio inmediato podemos hacerla por vía transumbilical abierta, gracias a que el tamaño del útero se encuentra casi a la altura del ombligo, podemos utilizar esa vía. Podemos generar perforaciones uterinas, hemorragias, reacciones tóxicas y anafilácticas, daños a nivel vesical, depresión o paro respiratorio, obviamente daños en las vísceras huecas, y con las pacientes que están relacionadas por vía laparoscópica, básicamente embolía gaseosa por el aire o reacciones vagales de acuerdo al ingreso de la sonda. Y ya como una de las últimas técnicas, la vasectomía, que a mi modo de ver es una de las técnicas más útiles, más fáciles y más efectivas, incluso reversibles. Lo que pasa es que se corre con el mismo mito de que se disminuye la libido, que disminuye el deseo que disminuye la lubricación, etcétera, 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 y disminuye la hombría del usuario, cosa que es completamente falsa. Y como les dije, es uno de los métodos más eficaces porque nos permite en el momento en que el varón desee procrear nuevamente, generar una punción testicular bajo anestesia, extraer los espermatozoides y poder generar ya sea una fertilización in vitro o una inseminación. Entonces es un método ambulatorio a diferencia de la salpingoligadura femenina que no lo es un método quirúrgico y básicamente lo que nos implica es el corte de los vasos deferentes y la ligadura de los mismos, a su vez los cabos de cada uno de estos conductos se pueden ocultar bajo la fascia escrotal y nunca más podrán llegar desde los testículos a nivel del orificio uretral externo. El semen nunca más tendrá contenido espermático, pero no es que el paciente deje de eyacular, porque sí va a haber eyaculación y eso es importante que ustedes se lo expliquen a los usuarios. ¿Dudas o preguntas, doctores? ¿Todo claro? Bueno, jóvenes, nos vemos entonces mañana a la misma hora. Espero por el mismo canal. Espero sin interrupciones. El día de mañana vamos a hablar de vaginosis, de flujos blancos, por llamarlo de alguna forma. Y bueno,
Ahí vamos a complementarlo y vamos a seguir flujos blancos y posteriormente, si alcanzamos con ITS, para finalizar con un tema grande, gigante, que va a ser VIH, en el cual vamos a incluir no solo VIH en la mujer, sino VIH también durante el embarazo. Yo sé que esta es la cátedra de ginecología, pero es importante que lo manejemos de la mejor manera, porque el semestre pasado no vimos VIH y embarazo, y es un punto importante para que lo toquemos en nuestra cátedra. Los que tienen inglés, por favor, retírense. Nos vemos mañana. Un abrazo, muchachos, y espero que me resuelvan lo de la plataforma. Bye, bye. Chao, doctor, Chao. gracias. Gracias, doctor. Chao. Doctor, gracias.